Y es interesante saber ¿verdad? Y tener connotación clara de una conciencia que adora al Rey. Porque cuando adoramos, recibimos la unción. Y cuando podemos interpretar el significado de su unción, vamos a tener la idea clara de la expresión más grande del amor, que es precisamente el título de la predicación. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros como creyentes tenemos que reconocer que le servimos a un Dios vivo y que esta vida continúa en la eternidad, mucho más larga de la que vivimos en la tierra, que es bien corta. Y podemos reconocer que el Dios que tú y yo le servimos es el Dios que tiene el poder calendárico de nuestra vida. Y podemos entender muchas cosas que si no tenemos una relación clara con Él, nos es imposible entender, hermano. Porque esto no se puede razonar, hay que creerlo por fe, vivir por fe y sentir que la fe es parte del estilo de vida de uno. Para que haya una consolación y un paz en gozo en cada uno de nosotros y en todas las circunstancias que nos toca vivir. Así que este principio es bien entendido cuando practicamos en nuestra vida esta forma amorosa de servirle al Señor, de obedecerle y vivir bajo el mandato de su palabra. A tal magnitud que podemos a través de nuestra vida dar un testimonio de ese amor hacia los demás. Y que yo siempre les digo a ustedes que el testimonio de nosotros habla más que 1000 predicaciones y que 1000 palabras. Porque es la transformación real de lo que amamos al Señor y a través de las circunstancias aprendemos a amarlo a Él, no importa lo que suceda. Ahora bien, ¿sabes cuándo podemos demostrar ese amor realmente? Cuando le amamos realmente a Dios, cuando en medio de cualquier adversidad podemos adorarle. Les dice el Señor que cada circunstancia de la vida de mis hijos, yo tengo el control. Y cada circunstancia será, aunque no lo entiendan ahora, de bendición para su vida. Romanos 8:28 dice claramente que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados. Y eso somos nosotros, como creyentes. Que nos pueda ser duro, que nos pueda ser fuerte, difícil, lo entendemos. Pero no imposible porque su amor está con nosotros y su eterno consolador, que es el Espíritu Santo, está ahí como un paracleto que no falta. Está a la diestra de nosotros. Y Él nos sostiene con su diestra. Y eso no significa que es aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Que la diestra significa poder y autoridad de todas las cosas creadas. Y eso somos nosotros. Y por lo tanto indica pureza e integridad porque es corrección. Y por ahí para abajo muchas cosas más que no vamos a hablar, pero entendamos que para nosotros es el poder de Dios cuidando de nosotros. Cuando nosotros anhelamos esto con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, porque tenemos una relación amorosa por encima de las circunstancias que podamos vivir, que a todos nos toca vivir circunstancias difíciles, momentos difíciles, pero Dios tiene el control y nos enseña a través de las circunstancias a estar por encima, de tal manera que esas circunstancias que son movedizas, que esas aguas que son contrarias, Él nos enseña a caminar por encima de ellas. Amén. Y eso es andar por encima de todas las circunstancias. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque le amamos completamente con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y Él hace ese depósito en nosotros para que podamos ser consolados y podamos caminar en ese amor para llegar a la eterna vida celestial que ya está preseñalada en la programación de cada uno de nosotros cuando nos llamó al poder de su presencia. Interesante esto porque el tema de hoy exactamente es ese. Si sabrá Dios lo que hay que predicar. Cada vez vivo más agradecido de Él. Cada vez siento más su amor. Yo quiero que usted se dé cuenta de que es un Dios perfecto. Es un Dios al cual nosotros merece y debemos. Y es nuestro deber, es nuestro culto racional, como dice Pablo en Corintios. Reconocerle y buscarle en medio de todo. Porque Él es nuestra salvación.
amparo y fortaleza, como dice el salmista, en medio de cualquier tribulación. Y no te desampararé. Así que el conocimiento de este perfecto amor es que lo que nosotros tenemos que practicar como un estilo de vida continuo. Y tú puedes practicar ese estilo de vida cuando estás transformado a Él, cuando estás fortalecido por Él, cuando estás guiado por Él, cuando todo tu ser responde al propósito de Él. Es como único puedes hacerlo, porque no te sirve el intelecto, no te sirven las apariencias, no te sirve decir, es que yo quiero. No, es que lo tienes que hacer si sigues a Él. Porque en fin y al cabo es Él en ti, no tú en Él. Cuando Él está en nosotros somos uno. Como era Jesús cuando estaba en la tierra. Era uno juntamente con el Padre. Y así yo oro por cada uno de ustedes que también sea. Y usted ve que yo cierro las oraciones con eso. Que así como Jesús fue uno con el Padre, seamos uno juntamente con Él a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Y esto es importante porque para poder tener conocimiento del perfecto amor y practicarlo como un estilo de vida, tenemos que reconocer lo que es el perfecto amor que echa fuera todo temor. Y es importante, vamos a empezar a desmenuzar de esta manera introductoria, porque esto no es exactamente a lo que vamos directamente, pero es la esencia base de lo que le estoy explicando. Así, en primera de Juan 1, 4, 18 al 19, te lo explica de una manera bien clara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva por sí castigo. Quiere decir que cuando nosotros tenemos miedo a las circunstancias, cuando nosotros no enfrentamos las cosas de frente, ¿sabe por qué lo hacemos? Y mucha gente guarda las cositas del pasado para después sacarlas y nunca las saca y siempre vive en rebeldía, en coraje, en ira y en contienda. ¿Por qué pasa? Porque no ha conocido el perfecto amor que echa fuera todo temor. El miedo hace que la gente sea agresiva en la forma de hablar y de actuar. Pero cuando tú no tienes miedo porque has conocido el perfecto amor y has sido transformado a la imagen y semejanza, cuando viene el impulso de sacar la vieja criatura, ¡wow!, baja otra vez, y porque tienes dominio propio, el Espíritu Santo domina. Y entonces empiezas a reconocer el perfecto amor porque puedes analizar las circunstancias y entonces hablar correctamente y no como hace la gente en la calle que tiene un estilo de vida de hablar y meter la pata. Eso es una condición humana no redimida que nosotros tenemos que aprender a dominar en el perfecto amor que echa fuera todo temor. Y sigue diciendo la palabra, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Y por qué lleva castigo? Porque cuando tú andas en el temor, eres agresivo, cometes el error y te cuesta un castigo porque te sobrepasa el mal que estás no queriendo que acontezca, acontece por causa de no hacer las cosas correctamente. Amén. Y tenemos que aprender eso y practicarlo. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que cuando la persona tiene miedo y permite que la agresividad, que es una manifestación del miedo, tome lugar en la persona, quiere decir que el miedo te ha dominado y por eso eres de la forma que no Dios, agradable para Dios, que Dios no quisiera que para tu vida sea. Sigue diciendo el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiere decir que cuando tú eres llamado de Dios, Dios es el que te escoge a ti. Tú no escoges a Dios. O sea, todos somos llamados por Él. Quiere decir que Él decidió mostrar su amor y por eso te llama por su nombre, tu nombre a ti. Y su nombre se da a conocer en nosotros a través del yo soy. Entonces, cuando entramos en esa dimensión, nos damos cuenta que verdaderamente nos amó primero. Y porque nos amó primero, aprendemos a reconocer ese amor que debe ser sincero, honesto y perfecto en cada día. Y usted me dice, pero pastor, es que yo no soy perfecto. Yo tampoco. Alaba. Pero busco a través del arrepentimiento corregir mi vida. Porque ninguno somos perfectos. Que quede bien claro eso. Pero nos toca buscar la perfección en arrepentimiento y en obediencia a su palabra. Y poquito a poco lo vamos haciendo hasta que lleguemos al cielo. Y en el cielo Él terminará de refinar y afinar lo que nos falte. Amén.
Así que cuando Dios te habla y hagas algo, no cuestionamos y obedecemos, hermano. Y la obediencia es importante destacar esto. Cuando Dios te dice, levántate, ve a tal sitio y haz lo que tienes que hacer, búscate ello y lo otro, hay que hacerlo rápido. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control. Y tú lo tienes que hacer, pero no cuestionar a Dios si no salió las cosas como tú pensabas o querías, sino que obedeciste y Él tiene el control. ¿Me hago entender? Créanme, eso es lo que Dios requiere en su palabra. Y tú y yo no somos quienes para medir lo que Él nos manda hacer y los resultados de lo que hacemos. Lo importante es saber que Él nos está hablando y que Él es el que hay que obedecer y que Él no se equivoca. Eso es lo importante de esto. Por lo tanto, cuando hacemos las cosas rápidamente en obediencia, estamos caminando diligentemente hacia tus bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú obedeces y actúas rápidamente, tú eres el bendecido. Independientemente de que las expectativas tuyas sean otras, las que van son las expectativas de Dios. Y entender eso es importante porque Dios tiene diferentes formas de hacer las cosas que tú y yo no pensamos ni conocemos. Aunque Él nos pueda dejar saber y creamos esperar en un tiempo X o Y cosas, hasta que nos toca la confrontación, entonces te dice, yo te lo dije. ¿Por qué? Porque está confirmando su palabra cumplida. Y así va a ser el arrebatamiento. Por eso me da mucha tristeza oír de gente que decir que ya esto no viene. Y ya esta palabra no cambia. No cambia. Y se van a perder la bendición de ser levantados vivos al cielo. Me da mucha pena. Así que vamos teniendo esto en esencia del contenido de la predicación, que es la introducción. Vamos a entrar en Génesis 22, del 2 al 14. Es un relato donde Dios prueba a Abraham. Quiere decir que Dios le da un examen a Abraham, pero el examen va directo al corazón. Mira qué interesante. Lo voy a leer. Déjame buscarlo en otra versión. Yo tengo aquí la King James. Para que tengamos amplitud en la lectura. Dice, y aconteció después de estas cosas, la King James dice, el versículo 1, ponme el 1 para tener una mejor introducción, Gabriela, por favor. Aunque realmente, pues, ahí está. Y aconteció después de estas cosas, ¿verdad? Que dice, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, que quiero empezar con esta introducción del versículo 1 para que vea que Dios lo llamó. ¿Cuántos están seguros cuando Dios le habla o están confundidos? Porque hay muchas voces que se parecen a las de Dios y no son las de Dios. Pero él estaba seguro que conocía la voz de quien lo llamó. Y dice que probó a Dios. O sea, te estoy llamando para pasar una prueba porque sabes qué, que esto es parte de lo que tú tienes que pasar para poder crecer en mí. Esas son las pruebas. Y todos sin excepción tenemos que pasar por esto, hermano. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo, somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra que somos. Entonces tenemos que entender que nuestros pies están pisando tierra, pero ¿sabes qué? Esto se va a quedar. Nosotros nos vamos a las mansiones celestiales, donde hay paz, gozo, coidonía y amor. Y eso es importante que lo entendamos. Vamos al 2 ahora. Heme aquí. O sea, Abraham estaba dispuesto a que él le dijera y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Fíjense que cuando analizamos esto, a quien amas, es la primera expresión de amor que la Biblia confirma. Lo da por escrito. Es la primera cita donde Dios habla del amor. A quien amas, vete
a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese que le está hablando un sacrificio humano, porque está ofreciendo a su hijo. Mira lo grande que es esto. Y sigue diciendo el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbadó su asno. Quiere decir que lo ensilló. Enarbadó quiere decir que le puso todos los arreos que se le ponen a los animales de carga para hacer lo que Dios le había mandado. Y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña. O sea que le puso al burro la leña cortada y se lo puso al burro. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para los 4 y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Vamos al 4. Mire qué interesante. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Quiere decir, yo me imagino que cuando él le dijo, ofréceme tu hijo en holocausto, esos 3 días debieron parecer una eternidad, hermano. Porque usted se imagina que le ofrezca el único hijo que le dio, que es el hijo de la promesa, después de cerca de 100 años para tener ese hijo. Estaba buscando la historia hebrea y aproximadamente entendía de 15 a 18 años es el hijo, cuando se lo llevó para ofrecerle un holocausto. O sea que ya era un jovencito fuerte, que tenía conciencia, que tenía entendimiento y tenía un corazón. Pero mira cómo dice el 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, en la versión de King dicen a sus criados, es lo mismo. Espera aquí con el asno y yo y el muchacho, me encanta eso, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Adoraremos y volveremos a vosotros. Quiere decir que haremos una alabanza, ¿verdad? Interesante la palabra de Abraham, adoraremos. Yo siempre le digo a ustedes que nosotros somos la resonancia de sonido, la caja de sonido de Dios en la tierra. Y cuando tú buscas adorar es más profundo que una alabanza, porque son los hechos vivenciales de un acto de fe en lo que tú tienes con nuestro Creador. Eso es verdaderamente un acto de adoración. ¿Por qué? Porque es lo más profundo y sagrado que se muestra en hechos, movidos por una fe absoluta en Él. Quiere decir una fe perfecta. Por eso Abraham se conoce en la Biblia como el padre de la fe. Quiere decir que definitivamente él estaba claro de que lo que había pedido Dios, aunque no lo entendiera como ser humano, aunque no lo entendiera como hombre y como padre, sabía que era perfecto. Porque dice adoraremos. Y después dice, y volveremos a vosotros. Usted está entendiendo lo que está pasando aquí. Mira lo grande que es esto. Usted está entendiendo lo grande que es Dios que tú y yo le servimos. Paleo trajo una introducción del sol magnífica. Pero ahora vamos a hablarlo aquí en nuestro corazón. Donde pica el peje, donde se le antorcha la puerca al rabo. Que es verdaderamente donde nos toca profundo, que es que tenemos que plasmar esto. Y dice, y tomó Abraham, el 6, y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. O sea que el muchacho no se resistió. No se quejó. Y esto es interesante entenderlo porque aún estando en Génesis, todavía no había venido Jesús a la tierra, ni había muerto. Esto es tipología de Cristo y la muerte en la cruz del Calvario para salvación de toda una humanidad.
Quiere decir que este acto de adoración de Abraham, él estaba reconciliando la humanidad caída con el Dios de la creación. Por eso el acto de adoración es la reconciliación de nosotros con el Espíritu Santo adorando al Rey. Mira qué interesante. Vamos al 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Ay, papá. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Mira lo que dice el 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fíjese que en ningún momento su padre le mintió, pero muestra que su padre confió en el Dios que le dio ese hijo que él tenía. Entonces a veces nosotros no visualizamos todas las cosas que Dios nos da y empezamos a sacar cuenta de lo que no tenemos en lugar de ver lo que tenemos. En lugar de gozarnos las cosas por lo que tenemos, miramos la tierra donde hay otras cosas que no tenemos. Y nos equivocamos porque nos saca de la perspectiva. Mira el 9 como sigue diciendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo quiero decirle a ustedes que el monte Moriah es donde realmente David compra ese monte y Salomón hace el altar. Y es ahí donde Cristo subió y también volverá. Esto no es poca cosa, hermano. Hay que saber la profundidad de lo que está escrito en la palabra para entender el propósito de Dios, porque es ahí donde nace la civilización y ahí donde va a terminar la civilización. Si Dios tendrá el control de todo. Esto sí es grande, hermano. Pues yo le daría un aplauso al Señor por la grandeza de su poder y por la perfección. Mire el 10, nos sigue diciendo. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Y dice aquí, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Quiere decir que Abraham estaba decidido a obedecer a Dios, no pensando que se iba a quedar sin hijo, sino a obedecer. Y yo me imagino que él pensaría, si yo mato a mi hijo, él lo va a resucitar. ¿Por qué digo ese análisis después de estudiar esto en detalle? Porque así mismo el hombre mató a Jesús y resucitó después. Y esto es tipología de Jesús. Así que tiene que haberlo pensado de esa manera. No cabe de otra. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe de él es verdaderamente una fe cimentada en la perfección de un Cristo vivo. O de un Dios vivo en aquel entonces. Mira el 11 lo que dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. O sea que bajó desde el cielo. Y este tiene que haber sido Dios mismo personalmente desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el 12 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo.
¿qué Dios dio a nosotros a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, delitos, transgresiones y enfermedades? A su único Hijo. Tipología de Cristo. Vamos a seguir porque vamos hasta el 24. Yo le voy a dejar, pero quiero ponerle el 24 para que usted tenga una idea completa. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. O sea que cuando lo iba a ejecutar, no lo haga. Pero ven acá y él lo cuatro. Mira aquello. Y cogió el carnero que estaba en el zarzal. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Porque cuando Dios da, Dios no te quita nada. Él es perfecto. Él añade. Él no sabe restar. Él sabe sumar. Vamos a terminar hasta el 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh, dice otras versiones, Jehová proveerá. Por tanto, le dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y esto es interesante porque cuando usted ve el relato de la historia y lo compara con la Biblia se antecede a la historia y resulta que la Biblia explica la historia. Cuando dice Jehová será provisto, que él le llama hacia ese monte de Jehová será provisto, significa que Él hace toda provisión de todo y hace el querer como el hacer para que tú y yo cumplamos con sus propósitos, proveyéndolo todo lo necesario para hacer lo que Él determinó que hay que hacer. Mira qué interesante, un principio bien claro, bien claro. Cuando tú escudriñas esto, tú dices, wow, qué riqueza hay aquí. Y nos damos cuenta muchas veces que estamos mirando lo que nos falta en lugar de darle gracias a lo que tenemos. ¿Y por qué pasa eso? Porque no nos hemos dado cuenta al Dios de la provisión de toda bendición que proviene de Jehová. Y a veces no la recibimos porque no somos lo suficientemente obedientes a lo que Él manda hacer. Tú dices, pero eso es que no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Él nunca se equivoca. Y es algo que tenemos que aprender porque es parte esencial en nuestra vida caminar en esa obediencia. Porque en la obediencia está nuestra bendición. La obediencia no está en la bendición de aquel, del otro. No, en Él, que es el proveedor de toda bendición. Porque hasta el monte donde iba a ser el holocausto, Él hizo la provisión. ¿O acaso Él no creó la luna y las estrellas y todo lo que en el mundo existe? Las cosas que vemos y las que aún no las hemos visto, también las creó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Lo que pasa es que nuestra mente es finita y limitada, pero tenemos que mirar la luna, el sol y las estrellas, que son más grandes que todo lo que podemos pensar y ver, y Él, más grande todavía, creó todo eso. Lo dijo Ricardo ahorita muy bien. Significa que esto fue una prueba para Abraham. Vamos a ver el versículo 1 porque ahora quiero desmenuzar el contenido de lo que tenemos que ver aquí. Así que esto fue un examen de parte de Dios para Abraham y un examen al corazón de Abraham. Quiere decir que empezó probando el corazón con una prueba con quien él más ama. Pregunto yo, ¿habrá algo que tú ames más que tu hijo? Pregúntale a una madre eso, para que tú veas que si ella tiene que decidir a quién ama más, agarra a sus hijos. Y papá, perdóname, pero es así. Es que es así, hermano. Porque Dios tiene un diseño perfecto en cada cosa. Y ese diseño es perfecto para que sepamos que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y Dios sabía que el sacrificio humano era abominable para Él por nuestra naturaleza. Pero Dios toma a su único hijo, que en este caso es el que le dio a Isaac, a Abraham, para demostrar el perfecto amor. ¿Para qué? Para que tú y yo cuando leemos esto y recibimos la revelación de esto, entendamos que similarmente pasó con Abraham, nos toca pasar a nosotros de diferentes maneras, pero que es el mismo amor que nos perfecciona en Él. Y esta quizás es una
lección, ¿verdad?, más objetiva y mayor en la historia de toda la humanidad. Porque cuando esto ocurre, la humanidad estaba formándose en el pleno embrionario desarrollo de lo que sería la humanidad en el futuro. Cuando usted entiende esta profundidad y analiza todo esto, todos estos rasgos se van a ver a través de la trayectoria bíblica con los principios y características que tenemos nosotros que aprender. Y aquí entendemos hablar verdaderamente representa a Dios. Isaac representa a Jesús, ¿verdad? Porque es tipo y sombra de Jesús. Y la ejecución, para que analicemos bien esto, es el Espíritu Santo. Con un joven que estaría alrededor de 18, 19, quizás hasta 20 años, ¿verdad? Que es el hijo de la promesa. Y aquí vemos cómo Dios en su infinita misericordia y en su perfecto amor nos muestra la redención de la humanidad en tipo y sombra a través de Isaac con Abraham. ¿Y por qué nos está mostrando esto y después nos muestra esto con Jesús? Porque sabemos que la muestra de nosotros al verdadero amor se realiza en obediencia a su palabra. Cuando tú conoces el verdadero amor del Padre en nosotros, tú no tienes problema en hacer lo que Él te dice que tengas que hacer, aunque tú creas que es un disparate. Yo como médico he tenido que pasar muchas veces esto. Y le he dicho a usted, como un cuadrapléjico con un hilo de oro, se insertaron las extremidades cuando la columna estaba partida. Y lo ha hecho muchas veces conmigo, para que yo rompa el intelecto. No se crea que a usted no le va a pasar. Le va a pasar. Cada cual en su cada cual, como decía mi papá, pero le va a pasar. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su gloria y perfeccionar su amor en cada uno de nosotros. Quiero que veamos Hebreos 4:10. Déjame yo buscarlo aquí también. Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. El reposo significa el descanso de nosotros en Dios. Venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar, porque ligera es mi carga, dice la palabra, y fácil mi yugo. Significa que cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, el reposo del Señor no es los sábados, hermano. El reposo del Señor es 24/7. ¿Ok? Y cuando entramos en ese reposo, ¿verdad?, estamos reposando en que la obra del Señor es perfecta y Dios entonces nos hace vivir en paz, gozo. Y no importa las circunstancias, vamos a respirar paz y gozo. ¿Que nos podemos afligir momentáneamente? Pues claro que sí, porque somos humanos y lo que corre es carne por aquí. Pero inmediatamente nos situamos en ese reposo, tenemos paz en nuestro corazón. Amén. Si está muy frío, que bajen el aire, por favor, porque es importante que usted pueda escuchar este mensaje sin distracción. Fíjese qué interesante. Vemos el versículo 4, quiero que lo pongas ahí, Gabriela. El versículo 4, no de Hebreos, el de Génesis, Génesis 22:4. Interesante que en este relato, cuando lo escriben, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Eso indica una señal clara que nosotros como latinos tenemos que aprender. Los más desesperados del mundo somos los latinos. Y estuvo 3 días. 3 días es una señal clara de un proceso dominado y guiado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 3 es Dios en todas las circunstancias que usted pueda buscar. Y eso es interesante porque Él nos enseña que las cosas de Dios tienen un momento oportuno en cada una de ellas. Eso se llama el kairos de Dios, momento oportuno de Dios. ¿Por qué el momento oportuno de Dios? Porque Dios tiene el control de todo y Él es soberano. Y Él las hace conforme a nuestras necesidades, porque su voluntad es perfeccionarnos a nosotros en la dulce espera
que nos impacienta muchas veces. Interesante, ¿verdad? Yo me puedo imaginar qué tiempo tan largo para Abraham, 3 días, para esperar lo que iba a suceder o obedecer a lo que tenía que hacer, pero son 3 días de espera de un ser humano que era un patriarca, cuyo hijo era el hijo de la promesa, su único hijo. Pónganse en el pantalón de esa persona por unos segundos, en los zapatos de él. Qué difícil. Por eso es reconocido como el padre de la fe. Qué difícil es obedecer así, pero sobrepuso todo entendimiento intelectual, humanístico y emocional ante la verdadera fe probada por nuestro Redentor. Interesante, ¿ah? Y el versículo 5, fíjense que nos da a enseñar claramente del propósito de Dios. Dice, entonces dijo Abraham a su siervo, espérate aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Quiere decir que él se sintió seguro que si ejecutaba con el cuchillo a su hijo, resucitaría. ¿Y quién es el único que puede resucitar a un muerto? Dios. Buda no puede, Lao Tse no puede, ni nadie más puede, solamente Dios. Ese es el Dios que tú y yo le servimos y que está aquí a través del Espíritu Santo. No es poca cosa, hermano. Así que él iba seguro a ejecutar el holocausto, y fíjese que la ejecución del propósito de Dios en obediencia es un estilo de adoración. La pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿mi vida es un estilo de adoración a mi Señor? Tenemos que entronizar esto en nosotros. Pásame el 6, Gabriela. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. O sea, que no tuvo problemas de poner la leña sobre el hijo. O sea, yo lo voy a hacer y estoy seguro que lo voy a hacer. No estoy pensando, ven acá, pero espérate, él se va a afectar si lo trato así, y le pongo paños tibios, pongo guantecitos de seda para que el niño o el joven no se sienta mal. No porque por si acaso, no porque, no. Lo hizo como Dios dijo. No cuestionó a Dios. No puso su intelecto por encima del propósito de Dios. Reconoció que Dios es perfecto en todo lo que hace y que Dios tiene cuidado de todo. ¿O acaso Dios no le dio el único hijo que tiene? Que hasta Sara se rió, por eso Isaac significa risa. Sí, porque Sara, cuando el ángel se lo dijo, se rió. Hasta se rió y dijo, bueno, tendré yo gozo después de tanto tiempo. Imagínense, eso es como una burla de Dios. Eso es como retar a Dios, es dudar de Dios. Entonces, lo que Dios le dio, ahora se lo va a quitar. Fuerte. Quiere decir que este relato tomó a Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Juntos fueron ambos. Y esto es un acto simbólico. Yo quiero que veamos a Juan 19:7. 19:7, Gabriela, por favor. El cuchillo, hermano, es símbolo de Cristo morir. Por lo tanto, el cuchillo ejecuta la vida del niño en la orden que no se culmina, pero de la prueba en la orden significa la muerte del niño, el cuchillo. Por lo tanto, cuando usted analiza el tipo y sombra de Jesucristo, esto habla de la redención de la humanidad, porque es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Dios hace esto, Él estaba buscando la reconciliación consigo del mundo. Mira lo que dice, los judíos les respondieron, nosotros no tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fíjese que ellos no entendían, aun cuando Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, ellos no entendían. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia y por amor a la humanidad, sabiendo que la sangre de toros y machos cabríos que hacían el holocausto, los judíos, no era suficiente, envía a su Hijo puro, limpio y sin mancha a morir por nuestros pecados, delitos y transgresiones y enfermedades,
¿Para qué? Para ofrecerle un holocausto limpio, puro, sin mancha, que solamente lo podía dar el Hijo de Él. Porque todos somos imperfectos y pecadores. Y los judíos no entendían esto. Mira cómo te lo dice 2 de Corintios 5:19. Sí, 5:19. Sí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué esto es importante y el Espíritu trae esto? Porque la obra de la reconciliación, escuche bien esto, hermano, la obra de la reconciliación en nosotros tiene que estar en todo momento. Nosotros tenemos que orar por nuestro hermano, ayudarle a nuestro hermano, no cargarle las maletas, ayudarle. Sí, ayudarle. ¿Para qué? Para nosotros estar en la temática continua de la reconciliación con Cristo. Cada vez que usted bendice a una persona y usted camina conforme a la voluntad de Dios, usted está demostrando el amor de Dios, la unificación del cuerpo de Cristo. Ahorita le dije que Dios no sabe restar, lo que sabe es sumar siempre. Pero nosotros no entendemos a veces que restando, porque la matemática de Dios no es lo mismo, restando las cosas estamos sumando. Porque cuando te quita algo que te daña tu bendición o te la entorpece, Él la tiene que quitar, y cuando viene a ver la resta es una suma. Porque la matemática de Dios no es la del hombre. Amén. Busque esa predicación que está en internet, le va a interesar. La matemática de Dios. Interesante cómo Él nos habla de esto. La reconciliación consigo al mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada vez que usted tenga discrepancias con un familiar, cada vez que usted tenga discrepancias con un hermano, cada vez que tenga discrepancias con alguien que realmente lo siente, busque reconciliarse, busque la solución. No se quede con el problema, no se calle. Abra su boca en amor y saque para afuera el dolor para que sea sanado. Los martes trabajamos mucha sanidad interior y es abierto el micrófono precisamente para que haya reconciliación con nosotros, con nuestra familia, quizás con nuestros hijos que no están en Puerto Rico, están en otros sitios. Pues también haya esa reconciliación, porque eso es parte del perfecto amor que echa fuera todo temor. Mire, y esto se lo digo sobreañadido al calzo. No hay padre perfecto ni madre perfecta, porque no hay un libro para ser perfecto nosotros. Como padres, nosotros tenemos que buscar la reconciliación con nuestros hijos y reconocer cualquier error que hayamos cometido. No importa el día y la hora, reconocerlo mientras estemos vivos y reconciliarnos con nuestros hijos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque después que Él se muera o nosotros vayamos a la eternidad, al cerrar nuestros ojos se acabó el acto de reconciliación y ya subimos a la eterna redención. Quiere decir que parte de las cosas correctas que tenemos que dejar sobre la tierra es reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con quien hayamos tenido un agravio. Porque esto es de Dios que lo hagamos. Y ese acto de reconciliación, la palabra de la reconciliación en nosotros, es importante que en todo momento tengamos esa dirección correcta, porque ese es el perfecto amor reconciliador por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. El versículo 7 de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: heme aquí el fuego y la leña. O sea, aquí está el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero?, pregunta el muchacho, para el holocausto. Usted se puede imaginar. Papi, ¿dónde está la comida que me vas a dar esta noche? Papi, ¿dónde están los zapatos que me tengo que poner para ir a la escuela? Papi, la pensión no ha llegado a mami y tengo hambre. Póngase a pensar.
Papi, siento una deuda de amor. Nunca me abrazaste. Nunca me besaste. Nunca dijiste que me amaba. Sentí rechazo. Sentí dolor. Ya soy viejo o vieja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo tú vas a bregar con eso? Cuando el llamado es a reconciliación. ¿Ha pensado usted en eso? Si el llamado es reconciliación, entonces cumplir con esto es fácil. Es fácil. Es fácil. Porque sobrepasamos el amor de Dios por encima de cualquier circunstancia, en obediencia a lo que Él dice que hay que hacer. Amén. Así que hacer la voluntad de Dios en nosotros es nuestro placer, porque perfeccionará nuestro amor. Si usted analiza la historia del Nuevo Testamento, diría que Juan el Bautista contestaría muchos años después, ¿verdad?, de todo esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso habla de un perfecto amor. Eso, Juan 1:29. Quiero que usted vea la Biblia, porque no se diga que yo se lo estoy diciendo nada más. Es que está escrito. Mírenlo en Juan 1:29. El siguiente día, esa misma, Juan vio a Jesús que venía a él, y él le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba bautizando en el río Jordán. Y cuando Juan lo ve, que ya había mandado a preguntar quién es este, y él le dice a sus discípulos de Juan: dile que este es que los ciegos ven, que los sordos escuchan, los muertos resucitan. Ahí Juan entendió: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando entra en esa profundidad, tú te das cuenta el principio de la obediencia magistral, cómo atrae tu bendición. ¿Por qué? Porque ahí entras a reconocer la raíz de todo el problema. Tenemos que entrar a entender, para buscar la raíz de todo el problema de la redención de la humanidad, a través de Colosenses 2, 14 y 15, que es la esencia base de lo que significa el sacrificio del Cordero. Colosenses, busca Colosenses 2, 14 y 15. Ahí, estamos hechas rápida. Wow. Gracias, Señor, por la vida de ella. Anulando el acta de los decretos que había contrario a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de ellos y clavándola en la cruz del Calvario. Quiere decir que el acta de decretos que nos era contraria y que no podíamos vencer se llama el imperio de la muerte. Pero que tú y yo al él vencer la muerte y nosotros ser partícipe, hechura de él, somos el poema de Dios, la caja de resonancia de sonido de Dios. Quiere decir que tenemos el sonido de Dios por dentro. Nosotros somos participantes de la herencia abrámica, porque somos raíz abrámica. Por lo tanto, somos herederos y coherederos del trono de la gracia, para que en el oportuno socorro, entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, viniera a formar parte de nuestra herencia. Solamente obedeciendo y creyéndole a Él, porque tú y yo no morimos para nacer de nuevo. Cuando nos toque partir, sabemos a dónde iremos, y allí nos da la vida eterna para volver en el milenio en carne y hueso. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Esto continúa. Y eso es una preparación. Por eso es que Dios nos lleva al conocimiento de esto a través de Colosenses. Vamos al 15 para que podamos visualizar esto más claro. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. ¿Qué principados y potestades despojó? El imperio de Satanás, que nos es contrario. El que te dice: no obedezcas a Dios, ese pastor está loco, ese tipo, olvídate, es un fanático de Jesús. Sí, yo soy fanático de Jesús, no le voy a decir que no, porque ese es el que me va a recibir allá arriba. Amén. Pues tiene que ver las cosas desde el punto de vista real.
Porque sabes que la palabra no falla. Esta es la revelación del periódico de mañana. Lo que está aquí va a ocurrir mañana. Y ya lo hemos podido ver. Y fíjese que en medio de estas circunstancias vamos a ver que hay una respuesta correcta, porque Isaac, al hablarle del versículo 8, la respuesta fue preciosa de parte del cuestionamiento de Abraham hacia su padre. Y el versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero. Ven acá, pero tú no preparaste el cuchillo para... Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Significa que tú y yo tenemos salida en cualquier situación que tengamos, porque Dios es nuestro proveedor. Y no importa las circunstancias adversas, las carencias que tengamos, la falta que tengamos que pasar, Él será siempre nuestro proveedor. Y en Él, solamente en Él y únicamente en Él, tiene que estar depositado nuestra paz. Porque si no, hermano, no vamos a estar reconciliados con Él. Esto es importante porque es la raíz de nuestra propia bendición. El lugar del monte Moriah, que es donde ocurre todo este evento, y ahorita se lo dije, fue el lugar que David compró. Un poquito de agua, por favor. Hasta aquí, gracias. Fue el lugar que David compró para construir el templo de Salomón, porque Dios le dice a David, tú vas a comprar el terreno, pero tu hijo me va a construir el templo. Interesante, ¿verdad? Fíjense que dice, en el relato, dice que Abraham compuso la leña, que significa claramente la cruz, como le expliqué ahorita. Ató Isaac su hijo, que indica y la tipología de Cristo en la cruz del Calvario, como una demostración exacta que hasta el final obedeció, incluyendo si tenía que matar a su hijo. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos, nuestros Isaac metidos allá adentro, que no los hemos entregado a Dios? ¿Cuántos corajes tenemos dentro? ¿Cuántas emociones nefastas? ¿Cuántas situaciones hemos tenido en la familia? ¿Cuántos corajes tenemos guardados que no lo hemos entregado a Dios? ¿Cuántas ansiedades, miedos y angustias tenemos dentro de nosotros que no la hemos entregado a Dios? ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado que no la hemos entregado a Dios? Y después queremos que Dios reconstruya la metida de pata de nosotros. En arroz y habichuela, vamos. ¿Por qué es así? El principio es reconocer nuestros errores para que Dios nos reconstruya. Porque tú y yo somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para grandes cosas. Dice Juan 10:10, que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo en la abundancia? Por los errores que cometemos. Pero si nos arrepentimos, automáticamente Dios reconstruye nuestra vida y nos bendice. Automático. Interesante el versículo 10. Brinca el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó cuchillo para degollar su hijo. Y esto es importante que lo veamos desde el punto de vista. La decisión sin importarle lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros no tomamos las decisiones y empezamos a titubear porque empezamos a cuestionar a Dios. A usar el autoanálisis reflexivo y equivocado del intelecto cuando esto se hace por fe. Por fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque necesitamos la fe para actuar en obediencia a Dios. Muchas veces la gente tiene muchas dolencias y porque Dios no se las acaba de quitar, empiezan a pelear con Dios y se apartan de Dios. Si yo les fuera a contar de las mías, no acabamos. Y estoy aquí.
Y no dejaré de estar aquí. Y no dejaré de estar aquí. Porque nos vamos vivos para el cielo. Así que cuando vemos lo que está pasando y vemos este cuchillo que va a quitarle la vida a su hijo, vemos que hay una entrega total que sin duda, él está depositando en que Dios no le va a fallar. Ahora, es importante esto. Él estaba seguro que estaba escuchando la voz de Dios. Y esto es bien importante. Hay mucha gente que su espíritu habla y ellos creen que es Dios. Y es ellos mismos recibiendo la voz de su espíritu que habla a través de sus emociones para entonces decir, es que yo siento del Señor, es que yo siento aquello. No se trata de sentir, es que te tiene que hablar. Hello. Te habló Dios. Papá, si tú me hablaste, dámelo aquí. Corrobora esa palabra. Si tú me hablaste, que el pastor me lo diga también. Y él no sabe lo que es. Que tú me hablaste, que mi esposa que ora, me lo diga. Búscamelo por la palabra. Y él te lleva. El diablo no te va a llevar por la palabra. El diablo no te va a llevar por la palabra. El diablo no va a tocar un siervo del Señor para dar un mensaje a su favor, no. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Pero ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Y esto es importante. Mira el versículo 11. El ángel del Señor dice. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. Y esto es importante. Fíjese que dice Abraham. Quiere decir que la fe de Abraham automáticamente le cambió el nombre con una H en el medio. ¿Y qué significado tiene eso? Transformación. Fue cambiado completo. Ese no fue que salió de Parán. Ese es otro. ¿Por qué? Porque Dios examinó ese corazón en la obediencia a lo que tenía que hacer y vio que sí lo iba a hacer. Y como vio que lo iba a hacer, aún sin hacerlo, Dios reconoció su buena voluntad agradable y perfecta en el corazón de Abraham. Y le dijo, Abraham. Si usted busca los originales, uno está sin la H y otro con la H. La H prueba la obediencia, la plena certidumbre de fe y la credibilidad del patriarca. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes que acontezcan los hechos, ya Dios lo habló, ya Dios lo dijo, ya Dios te clasificó, porque ha sido aprobado. Así que esto prueba lo que quería ver el Señor, que era la obediencia en el acto de fe, realizándolo como un hecho vivencial. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿mi vida refleja la obediencia y la fe del Dios que yo le sirvo? O a veces sí, o a veces no. Y es algo que tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesariamente que vivir en una dimensión de fe para vivir por encima de las circunstancias, no las circunstancias hundirnos a nosotros, sino treparnos por encima de las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo. Esa es la base sustantiva de la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y el versículo 11, vas a ver, o el 12 específicamente, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Cuando nosotros negamos aquellas cosas que el mundo nos da y ponemos primero a Dios, nos tenemos que seguir sosteniendo en la fe, porque quien pone las manos sobre el arado no mira atrás. ¿Qué pasa con la gente que mira atrás? Se convierte en estatuas de sal, como pasó con Lot. Por eso no podemos claudicar en seguir hacia adelante en lo que Dios nos manda a hacer y cada vez estar más fortalecidos en esa fe absoluta para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y esto es bien importante, porque fíjate cómo él le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya yo conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Quiere decir que él no titubeó en ningún momento, él estuvo claro, demostró la intención clara de cumplir el mandato de Dios y no tuvo duda en hacerlo. Ya sé que temes a Dios porque no rehusaste a tu hijo el único. La pregunta que nosotros tenemos que hacer claramente, y se desprende de la mata, se cae de la mata. Usted piense a usted, como persona, piense, y aquel que está por internet, ¿qué tú no le rehusarías dar a Dios? ¿Existe algo que tú no le darías a Dios? ¿Existe algo en tu vida que impide que tú le entregues a Dios algo? ¿Hay algo guardado en tu ser interior que no te deja pedirle perdón a quien le agraviaste algún día? ¿Hay en tu ser interior un dolor interno y una ira o un rencor o un resentimiento de algo que tú no lo has podido procesar en tu vida? La pregunta es, Dios te está llamando a que lo entregues para que esa carga no te sea contada por pecado, para que esa carga no sea un impedimento para tu salvación, para que esa carga no te haga infeliz, para que esa carga no te impida estar en el reposo de Dios y en el gozo de tu Señor. Esto es importante que lo podamos ver, hermano. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene que entregar un Isaac. Piénselo bien. Porque no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Lo importante es que lo hagamos, que lo reconozcamos y obedezcamos. Santiago 2, 21, 23. Santiago 2, 21, 23. Creo que sí. No fue justificado por las obras, No fue justificado, pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Se le tomó por justicia. Pero es importante esto, que esa justicia que Dios puso sobre él, le fue contada por justicia el acto. Pero esa es la misma justicia que cuando no obedecemos nos es contado como pecado. Alaba si puede el rey ahora. ¿Te das cuenta? Esto es real. Estamos en tiempo real, no virtual. Esto es así, porque Dios quiso que fuera así. ¿Lo estás tú haciendo así en tu vida? ¿O guardas cositas escondidas y quieres aparentar otras? ¿O quieres hacer alguna obra a tu manera cuando Dios no te dijo que lo hagas así? Tenemos que analizarlo, hermano, porque el único perfecto aquí se llama Dios. Nosotros tenemos que visualizar eso, hermano, y hacer una introyección dentro de nosotros de esta realidad. Porque muchas veces guardamos cosas que Dios quiere que tú las saques para afuera, que tú las dialogues, que tú hagas lo que tengas que hacer para que entres en el reposo de Dios, mas porque nos duele, no lo queremos hacer. Mas porque nos molesta, no lo queremos hacer. Es que no quiero que vayan a decir de mí esto, aquello, lo otro. Y quieres aparentar lo que no eres. Eso es un Isaac. Cuando andas criticando y mirando al hermano y señalando y dudando y aquello y esto, lo otro, eso es un Isaac. Cuando no eres honesto contigo mismo, el Isaac se guarda dentro de ti. Cuando tú no trabajas tus problemas y te manifiestas con ira, rencor, coraje, con dimes y diretes, con palabras sucias y asquerosas que no son parte del lenguaje de un cristiano, tienes un Isaac metido ahí adentro. Mi padre hubiera dicho, tocaste la araña pelúa que estaba dentro del cajón. En paz descanse. ¿Qué quería decir con eso? Que salía lo que la gente llama por ahí, salió el negrito dentro de mí. O sea, el tipo bravo, tú sabes. ¿Por qué es eso? Porque no trabajamos los Isaac que tenemos dentro de nosotros.
Lo guardamos. Y cuando alguien nos toca algo parecido, similar, o que nos toca el botoncito de la emoción, puede ser inclusive hasta del pánico que ahora está corriendo por todo Puerto Rico y el mundo entero. La psicosis pánica hace que la gente corra. Y entonces, como decía el martes, el cerebro reptiliano o animal, carnal, hace que actuemos contrario a los principios establecidos de la palabra y cometamos los errores que cometamos. Pero cuando hemos entregado los Isaac, entonces nos purificamos y nos limpiamos, y la estática que nos hace escuchar voces equivocadas no existe, porque escuchamos la voz pura. Abraham estaba claro que su voz provenía de Dios, porque él estaba claro, en obediencia está mi bendición. Y nosotros también tenemos que estar claros que ahí es que está nuestra bendición, hermano. Así que los Isaac que podamos tener, hay que sacarlos para que los propósitos de Dios, que son buenos, agradables y perfectos, se cumplan en nuestra vida. Fíjese el versículo 14 de Génesis 22. Voy para atrás y con esto vamos cerrando para que adoración pueda subir. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Yo no sé qué situación tú puedas tener en tu vida. Yo no sé la historia de tu vida. No sé cómo está la relación con tus hijos, con tu esposa, con tus yernos, yernas, con quienes sean, vecinos, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos, hermanas. No importa. Tú tienes que identificar tu Isaac y tienes que entregarlo. Y si la persona está muerta, yo siempre hago una terapia de poner una silla, ponerle el nombre de la persona y ahí pedirle perdón si hay que hacerlo. Eso te libera y te hace ser agradable delante de Dios para que puedas entrar en el reposo de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano será contigo. Y no importa las circunstancias adversas que tengas, por fuertes que sean, tú estás consolado. Porque tú vives en una esperanza de seguridad y se vuelve un poderío de Dios en tu vida magistral para soportar cualquier adversidad. Amén. Así que yo quiero orar y adoración vaya subiendo, porque usted pueda entregar su Isaac. Entregar su Isaac. Cuando nosotros entregamos el Isaac, somos libertados. Y el reposo de Dios viene a formar parte de un estilo de vida que se torna en obediencia. Y somos simétricos con Él. Y recto. Limpieza de pureza almática en nuestro ser. Nos hace escuchar la voz de Dios claramente. Cuando no tenemos pureza es como usted cuando va a conectar un cable, no lo limpia, lo empata con tierra como está junto con el otro cable. Hay una estática donde la voz que está escuchando no es la voz de Dios. Por eso es importante que entreguemos los Isaac. Y esta mañana, entrando por la tarde, yo quiero que oremos en esa dirección y nos pongamos de pie para entregar los Isaac de nuestra vida. Amén. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque este mensaje que tú nos traíste es un mensaje consolador, libertador, sanador, restaurador y reconciliador contigo. Reconocemos que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo. Que las tenemos que enfrentar, pero tú nos guiarás triunfantemente sobre cada una de ellas para destruirlo en nuestra vida,
porque venimos a presentarte los Isaac que tenemos guardados, que por mucho tiempo no lo hemos trabajado ni lo hemos entregado. Pero reconocemos, Señor, que solamente andando en pureza e integridad podemos andar reconciliados contigo para tener una comunión perfecta donde podamos escuchar tu voz y obedezcamos, como dijo el patriarca Abraham: heme aquí, que tu siervo obedece. Te pido en el nombre de Jesús que la revelación de tu Espíritu Santo venga sobre tus hijos y puedan recibir esta verdad y la puedan poner por obra. Y sea tu nombre engrandecido en cada uno de ellos, ahora y siempre, porque nunca jamás nos apartaremos de tu verdad, porque hemos sido reconocidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros y el poder redentor de la sangre del Cordero que nos cubre y nos limpia de cada obra de pecado en nuestra vida. Y sabemos, Señor, que cuando nos arrepentimos y presentamos nuestros pecados, tú, Señor, nos perdona todos nuestros pecados, los echas al fondo del mar y jamás, nunca te vuelves a acordar de ellos. Porque tú eres un Dios perfecto, que has preparado el escenario, el Moriat en nuestra vida, para hacer la provisión perfecta, porque eres nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación. A ti damos la gloria y la honra ahora y siempre, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.